Gracias, queridos televidentes, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a su programa Las Noticias de Archival. Todavía está retumbando San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís retumbando por los cuatro costados. Y ni hablar del estadio, el legendario estadio Tetelo Vargas. Después de ese resonante triunfo de las Estrellas Orientales, el equipo representativo de San Pedro de Macorís. Mira cómo brincó ahí. Para mí el héroe del triunfo, para mí el más valioso del torneo de béisbol de la República Dominicana, indiscutiblemente que también manager del año, Fernando Tatis. Le tocó a Fernando Tatis, le tocó a un jugador veterano, a un jugador ejemplo de disciplina, de decencia, de respeto, a un jugador de San Pedro de Macorís, a un jugador que tiene un récord en las grandes ligas, y aunque dicen que no hay récord que no se rompa, ese va a ser difícil. Y posiblemente, tal vez sea imposible romper el récord que tiene Fernando Tatis en las grandes ligas. 2 jonrones con la base llena en el mismo inning y al mismo lanzador. Señores, se tienen que conjugar muchas cosas. Primero, usted tiene que llegar a ser jugador de béisbol profesional. Segundo, llegar a las grandes ligas. No todo el que firma en el béisbol profesional llega a las grandes ligas. Tercero, ser un jugador regular, o por lo menos estar ahí en el roster, que si no es regular, se presenta una oportunidad, a usted lo sacan, a batear, a jugar. Después, tener el talento, la capacidad de usted hacer contacto con la bola, que 3 compañeros suyos estén en base y que usted la saque de jonrón. Normalmente, al pitcher que le hacen 4 carreras en un inning, ya es un pitcher que difícilmente vuelva a encontrarse con el mismo bateador en el mismo inning que le dio ese jonrón. Pues miren, eso ocurrió. Dejaron al pitcher, palo y palo, llenaron la base otra vez y le tocó a Fernando Tatis darle el jonrón al mismo pitcher en el mismo inning con la base llena. Señores, es increíble. Entonces, ese Fernando Tatis que tiene ese récord en grandes ligas, ese es el Fernando Tatis que con esa sapiencia, esa sabiduría, ese conocimiento del béisbol, ha logrado que las Estrellas Orientales, 51 años después, ganen un campeonato. Que también tienen que darse muchas situaciones para que se llegara ahí, ¿verdad? Clasificar en la ronda regular, clasificar en el round robin, después llegar a la final, que aún con estas medidas que tienen los equipos de grandes ligas, que le prohíben a jugadores jugar, a todos los equipos le quitaron jugadores, y en las finales a los Toros y a las Estrellas, que fueron los 2 finalistas, le quitaron jugadores. Pero, como se dice, lo que es igual no es ventaja, y donde hay talento y había mucha entrega de esos jugadores, que las Estrellas habían tenido muchos equipos, en los últimos 10 años habían tenido muchos equipos con muchos estelares, con muchísimos estelares, y no lo habían podido lograr. Yo recuerdo cuando estaba todavía el Gallo Batista vivo, que lograron reunir
a Rafael Batista, Alfredo Griffin, Rafaelín Ramírez, Boni Castillo. Cuando Pedro Hernández batió para 401, que jugaba de las Estrellas Orientales. Y por ahí comienzo a decirle, y la verdad es que esto estaba para Fernando Tatis, para que una vez más pusiera su nombre en la historia del béisbol, en este caso, del béisbol de la República Dominicana. Ayer fue el desfile de las estrellas. San Pedro de Macorís estaba desbordado, ¿verdad? Y yo creo que todo el país contento y satisfecho de que las estrellas hayan logrado ese gran triunfo. Los escogidistas, como yo, después de que nos descalificaron, queríamos a las estrellas. Los aguiluchos querían a las estrellas. Algunos liceístas también se fueron con las estrellas. Y entonces los toros estaban forzados porque eran muchos contra los toros, que hicieron un buen trabajo también. Hay que reconocerlo. Pero bien, ya dejando esta parte del deporte que a mí particularmente me apasiona, me gusta, vamos a ver las cosas que pasaron en esta semana en este país y en el exterior, porque no podemos dejar de hablar de Estados Unidos, ¿verdad? Donde hasta ayer sábado el gobierno estaba paralizado, y de Venezuela, con lo que está pasando en Venezuela y el señor Nicolás Maduro. Pero aquí en el país hay que dar la lamentable noticia de la muerte de un coronel del Ejército de la República Dominicana. Una información que se publicó ayer. Este coronel, que era escolta del hijo del expresidente Leonel Fernández, el coronel Ejército de la República Dominicana Apolinar Carela Valdés, según las informaciones, se había suicidado haciéndose un disparo en la cabeza. Él fue miembro del Cuerpo de Seguridad Presidencial. Este es un hecho que ocurrió el día 19 de marzo, pero él no murió inmediatamente, sino que estaba ingresado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y se produjo su fallecimiento después de varios días allí. Es una pena, lamentable este hecho, y quiero aprovechar para decir que es preocupante lo que está pasando en la República Dominicana con este tema de los suicidios. Se está suicidando mucha gente, y se está suicidando mucha gente joven. Ese militar, me voy a llevar de la foto que está ahí, no sé si es una foto reciente o no, es un militar joven. Era un militar joven. Posiblemente con una carrera ascendente. No le conozco, no conozco a sus familiares, simplemente me estoy haciendo eco de la información. Pero mucho suicidio en personas jóvenes, hombres y mujeres, mayormente mujeres. Las estadísticas dicen que las mujeres son las que más se suicidan. Pero también estamos mirando muchos casos de hombres suicidándose, por lo general de un disparo. Muchos lo hacen incluso después de cometer un feminicidio, es decir, después de asesinar a su mujer. Y en esta misma semana
leía un reporte que habla de que San Juan de la Maguana se ha convertido, o por lo menos al comenzar este año, en la provincia de mayor número de suicidios en la República Dominicana. Se hablaba de que ya en este mes iban por 10 personas que se habían suicidado en San Juan de la Maguana. Entonces, la pregunta obligada, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre en la República Dominicana? ¿Por qué se están suicidando los jóvenes? Desesperanza, falta de confianza, falta de oportunidades. ¿Qué está pasando con los jóvenes en la República Dominicana? ¿Qué los está llevando a cometer estos actos de suicidio? Las estadísticas hablan de la gran cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero también hablan de la gran cantidad de jóvenes que quieren irse del país. Una de las últimas encuestas hablaba de casi un 60% de jóvenes que querían irse de la República Dominicana, de su país, por diferentes razones, pero la más importante porque no tienen oportunidades aquí en la República Dominicana. Algunos por el tema de la inseguridad, aunque ya esto de la inseguridad abarca no solamente a los jóvenes, abarca prácticamente a toda la población, todos los niveles de la población dominicana. Y cuando usted se encuentra con los hechos que están ocurriendo en el país, usted dice, bueno, pero es verdad, la gente tiene temor, porque ahora lo que impera es el narcotráfico. Y el mismo presidente de la República, Danilo Medina, la semana pasada hablaba de que atribuía al narcotráfico la ola de violencia y de delincuencia que había en la República Dominicana. También le tiró un poquitito a los dominicanos que residen en el exterior, que por alguna razón son apresados en Estados Unidos y en otra parte del mundo y deportados. Eso le costó al presidente de la República fuertes críticas. Ahí está, ese es el momento en que el presidente hablaba. No sé si tenemos audio, señor director, para recordarlo. Vamos a ponerlo para que escuchemos. Presidente, la seguridad está afectando. Bueno, estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo todos los esfuerzos. Cada cierto tiempo hay un brote de violencia que atendemos y los organismos de seguridad del Estado están pendientes de todo esto. De lo que se trata es que no quede ningún crimen impune, que el que comete un delito en la República Dominicana no pague. Y hasta ahora las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están haciendo su trabajo. No hay un solo crimen que se cometa que no estén sometidos a la justicia los autores. Pero son cuestiones que son del crimen organizado, que se producen por problemas que se dan al interior de organizaciones delictivas en la República Dominicana, la mayoría de los casos que están ocurriendo. ¿Puede crear desequilibrio eso en su gobierno? ¿No teme usted, presidente? ¿No le afectaría el clima de inversión, presidente? Mire. Bueno, ahí estaba el presidente de la República, Danilo Medina, en el momento que hablaba de la incidencia del narcotráfico en la delincuencia. Habló de que el narcotráfico había penetrado prácticamente todos los estamentos de la sociedad, incluyendo organismos de inteligencia y las Fuerzas Armadas. Eso
aunque muchos funcionarios han querido después arreglarlo, pues la verdad es que fueron unas declaraciones muy desafortunadas por parte del presidente de la República. En primer lugar, porque cuando hablaba de que las instituciones habían sido penetradas por el narcotráfico, bueno, pero usted es el jefe del gobierno, usted es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo es posible que usted admita, reconozca que en su gobierno el narcotráfico ha penetrado hasta las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia? Y entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando? ¿Qué seguridad le puede dar un gobierno, unas Fuerzas Armadas, una policía, organismos de inteligencia del gobierno, si ellos están penetrados por el narcotráfico? Y la otra parte fue cuando se refirió a los dominicanos que son deportados después de cumplir condena en los Estados Unidos. Parece que el presidente de la República no sabía de las estadísticas que da su propio gobierno, que cuando se le habla de la delincuencia y de la inseguridad, es el gobierno que dice que la incidencia de los deportados en estos hechos es mínima, apenas entre un 2 o un 3%. Entonces, ¿cómo echarle la culpa a ellos? Echarle la culpa a ellos es una muestra de incapacidad y de no saber cómo manejar las cosas en materia de inseguridad. Pero además, no todo el que viene deportado de los Estados Unidos viene por crimen, viene por narcotráfico. No. En Estados Unidos ahora, si tú no eres ciudadano, hasta con ser residente, tú te comes una luz en rojo y ya por eso te deportan. Sí, pero eso hace mucho. Ya en Estados Unidos, por usted agredir a una mujer y usted ir a la corte, ya usted, si no busca un buen abogado y un abogado que se faje a echar el pleito, y a usted lo deportan. Es decir que hay causas menores que no son precisamente son hechos criminales. Entonces, la reacción de gente que ha sido deportada, de gente que vive en Estados Unidos, de gente que ha logrado insertarse a duras penas en la sociedad dominicana después de ser deportado, pues ha sido una reacción no muy buena por esas declaraciones dadas por el presidente de la República. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, entonces volvemos con otros temas. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos.
La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Unos deciden gastar minutos y otros gastar gasolina. Pero ella descargó la nueva app Edesur Móvil, con la que puede realizar el pago en línea sin necesidad de registrar su tarjeta, consultar su balance, inscribirse en el pago recurrente de su factura y encontrar cualquier punto de pago. ¡Sencillo! No tienes que hacer filas ni tienes que llamar. La vida está llena de decisiones. Elige las mejores. Descarga la nueva app Edesur Móvil. Para mí el patinaje ha sido muy bien, ya que ha sido de mi funcionamiento para nosotros los estudiantes. Pude subir mis hijos y tengo mi hogar, gracias al Señor, a este mercado. Impuestos Internos informa. ¿Sabes qué son los formatos de envío de datos? Son documentos obligatorios que los contribuyentes deben reportar a la DGII con las informaciones relativas a sus operaciones en fechas específicas. La norma 07-2018 establece distintos tipos de formatos de envío. Para más facilidad, visita nuestro canal de YouTube y accede a los 8 videotutoriales que explican de manera sencilla el llenado de estos formatos. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Hola, este es un boletín informativo. La Superintendencia de Bancos alerta a la ciudadanía para que no deposite su efectivo en entidades que no estén autorizadas a hacer captaciones. Llame a Prousuario de la Superintendencia al 809-685-8141, desde el interior sin cargos al 809-200-0290 o consulte nuestra página web y confirme cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Más información en un próximo boletín. El Centro de Cirugía Mínima Invasiva del Caribe es una clínica especializada en las extremidades inferiores. Es el más moderno de toda la región del Caribe. Nuestros especialistas tienen una gran experiencia en el manejo de problemas de los pies. Tratamos inflamación de las piernas, dolor en los pies, deformidades de los pies y los tobillos, infecciones por hongos, problemas de las uñas, pie diabético, dolor en los talones, roturas y desgarros en los tendones. Estamos equipados siguiendo los avances más modernos de la ciencia. Centro de Cirugía Mínima Invasiva del Caribe. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo.
un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Gracias por seguir con nosotros, su programa Las Noticias de Archival. El gobierno, en las últimas semanas, el gobierno del presidente Danilo Medina, no le ha ido muy bien, las cosas no le están saliendo bien, muchos tropezones. El propio presidente de la República luce un poco trastornado, preocupado, que incluso lo han estado llevando a hacer pronunciamientos que de verdad dejan mucho que desear. Ese al que nos referíamos antes de irnos a la pausa sobre el tema de los deportados y la incidencia de esto en la criminalidad, el tema del narcotráfico. Bueno, pues también en los últimos 10 días o 2 semanas hemos visto cosas que uno no se imagina que puedan ocurrir en el gobierno, como fue, por ejemplo, la renuncia del director o presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el general Matos de la Cruz, Eugenio Matos de la Cruz, que de acuerdo con el decreto que designa a un nuevo presidente de la DNCD, el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, el propio decreto presidencial dice que en sustitución de Matos de la Cruz, quien había renunciado. Y uno llega a la conclusión al ver esta renuncia de un general de una posición como esta, renunciarle a un presidente de la República en un país como la República Dominicana, pues uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué cosas están dando mal? Y también uno dice, bueno, este es una persona seria, honesta, que se siente afectada por las declaraciones que dio el presidente de la República de que el narcotráfico ha penetrado todos los estamentos, incluyendo militares. Pues este hombre diría, bueno, pues si están todos los estamentos contaminados, infiltrados por el narcotráfico, debe ser el primero que debe estar infiltrado es la DNCD. Y si yo soy el presidente de la DNCD y la institución que yo dirijo está infiltrada, pues yo debo renunciar. Por eso yo decía en el comentario anterior que el presidente de la República era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y él mismo admitir que en su gobierno las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia estaban infiltrados, bueno, pero era como para él hacer lo mismo que hizo Matos de la Cruz. Sí, así mismo, renunciar. O decir, yo no estoy en capacidad de dirigir este país, yo no, las cosas se me han ido de la mano y de verdad que no puedo. Entonces, esas son las... Hay otro caso de otro general, para mí un general muy correcto, muy recto, muy disciplinado, que desde que está en la posición que está en el COE, Centro de Operaciones de Emergencia, me refiero al general Méndez. El general Méndez explotó en esta semana pasada, explotó, algo que no es usual en él. Pero fíjense cómo están las cosas en el gobierno y en los estamentos militares. Explotó. Yo estaba esperando que en cualquier momento presentara su renuncia, porque
después de lo que él dijo, como dijo, refiriéndose, parece que estaba recibiendo presiones de Marchena, el vocero de la presidencia, y oigan lo que él dice. Vamos a escuchar, señor director, lo que dice Manuel Méndez, el general Méndez, el boche que le da Marchena, y le dice que el gobierno es él, que él es el que da las estadísticas y que nadie le tiene que dar orden. Vamos a escucharlo. Yo aquí no recibo línea del gobierno porque yo soy el gobierno. Yo soy el vocero del gobierno. Aquí Roberto Rodríguez del Marchena no tiene que llamarme para decirme lo que yo tengo que hacer aquí, porque la ley me dice a mí lo que yo tengo que hacer. Y yo doy mi rueda de prensa cuando tengo que darla, porque tengo que darla cada vez que termine el operativo. Y el operativo concluyó el día 1 de enero y así el día 2 le di las cifras. Yo aquí no recibo línea. Bueno, palabras han habido. Ustedes ven por qué que las cosas siempre salen a flote. Siempre se ha dicho que el gobierno maquilla las estadísticas de los muertos, de los accidentados, en épocas como Navidad, Semana Santa, fines de semana largos. Y la verdad es que uno no entiende por qué. Porque el que murió en un accidente se murió. El que se murió en un accidente se murió y necesariamente no tiene que ser por culpa del gobierno o por culpa de los organismos de socorro. No, por la imprudencia. Aquí todo el mundo sabe que la mayor cantidad de muertos en accidentes la aportan los motoristas. Y usted quiere ver una gente más imprudente, más indecente, más de todo que un motorista. Y eso no es culpa del gobierno. Ahora, si el gobierno deja de hacer su papel, ya esa es otra cosa. Entonces, ¿por qué ocultar las cifras? ¿Por qué presionar al COE, al general Méndez, en eso de la estadística? Bien hecho. Él es el gobierno, él es el que representa al gobierno en ese organismo. A él es que le corresponde dar las estadísticas y, como él dice, nadie me tiene que bajar línea. Ustedes ven que las cosas no andan bien. No andan bien. Y por eso le decía que hasta el presidente lucía un poco fuera de sí. Algo que quedó evidenciado en una actividad que tenía el presidente, me parece que era en Puerto Plata, ¿verdad? En un pueblo de eso. Y donde la gente le estaba reclamando una obra al presidente. Y el mismo presidente admite, oigan lo que defienden el tema este de la visita sorpresa, que cuando se le dice la verdad al gobierno y al presidente de la visita sorpresa, que se ponen a prometer cosas y no la cumplen. Oigan lo que pasó y lo que admitió el propio presidente de la República. Vamos a ver ese audio, señor director. Ese audio, el presidente dice que sí, que cada vez que él va a ese pueblo, 4 o 5 veces que ha ido, le reclaman lo mismo y que él hace la misma promesa. Pero el presidente dice que cuando llega a la capital se le olvida. Vamos a escuchar, señor director. Mandé a INAPA para que viniera a hacer los estudios para el acueducto de Monción. Y la verdad es que ha pasado el tiempo. Y cada vez que vengo a la zona, Joselito me habla del acueducto. Pero cuando regreso a Santo Domingo, en honor a la verdad, me olvido. Porque yo tengo tantos problemas en la cabeza que si no te... Bueno, señores, en honor a la verdad, cuando llego a Santo Domingo se me olvida, dijo el presidente. Presidente, ¿y los asistentes que usted tiene? Todos esos lambones que están alrededor suyo, que lo acompañan en los viajes, que se matan por ir con usted a los viajes. Es que no hay... Pues entonces es un desorden el gobierno. El gobierno es un desorden. Sí. Porque se supone que con el presidente viaja un secretario o una secretaria, un asistente o una asistente,
que está específicamente para tomar nota de los compromisos que hace el presidente de la República y que hay un procedimiento de seguimiento a eso, que el presidente no tiene que volver a ver eso más nunca, que eso automáticamente debe funcionar. Ustedes se dan cuenta que es un fiasco eso de que de la visita sorpresa y la promesa y la cosa. Eso fue una visita sorpresa. Joselito, dice el presidente, se lo repite cada vez que él va a Monción, lo del acueducto. Y que él habló una vez con INAPA, pero que a INAPA no le importa los compromisos que hace el presidente. Señores, ya está bueno, ya. Definitiva. Eso es lo que se llama un gobierno cansado. Un gobierno cansado. El propio presidente está cansado. Él lo dice. Tengo muchos problemas en la cabeza. Cuando un presidente admite que tiene muchos problemas en su cabeza y que no da abasto y que se le olvidan las cosas y que no puede dar seguimiento, porque además no hay en su entorno quien lo ayude a que le dé seguimiento a las cosas. Eso es lo que está diciendo el presidente. Por eso es que usted ve que también el presidente comete errores como lo que cometió en Dajabón cuando fue a dar el pésame a la senadora Sonia Mateo por el fallecimiento de su esposo, y que hoy es un hazme reír en las redes, que el presidente usó un verbo incorrectamente. El verbo morir lo usó incorrectamente. Propio a lo mejor de un hombre de campo, un hombre, ¿verdad?, con esa cultura campesina, pero salir eso de labios del presidente de la República, de verdad que cualquiera no quiere morirse. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente dando el pésame ahí. Señor presidente, gracias por su humildad. Gracias, señor presidente. Gracias por su humildad. Igualmente. Presidente. Presidente, en este momento de dolor, presidente, me gustaría escuchar mi solidaridad a la compañera Sonia, a sus hijos y a sus hermanos. Esta es una familia del Partido de la Liberación Dominicana y yo particularmente tenía una amistad personal con él de muchos años. Para mí es una gran pérdida. Lamento mucho que Jaimito haya morido así, que haya morido de manera tan repentina. Bueno. Vámonos con Morido. Regresamos después de los comerciales. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales
para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Gracias por seguir con nosotros, señores, y hay que estar a la expectativa, a ver cómo comienza la próxima semana con la situación en Venezuela, nuestro hermano país. Ahí hubo la reunión de miembros del alto mando militar en Caracas que pues están apoyando todavía a Maduro. El agregado militar de la Embajada de Venezuela en Washington, coronel José Luis Silva, ha anunciado que apoya a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y desconoce al presidente Maduro. Mientras tanto, más naciones se van sumando en apoyo a Guaidó. Estados Unidos ha designado a un funcionario diplomático para que comience las gestiones que conduzcan a un acuerdo en Venezuela. Es decir, que ya hay preparativo en ese sentido. La OEA, ya todos conocemos la decisión de la OEA, la decisión de la República Dominicana de apoyar a Guaidó, desconocer a Maduro, de pedir a Maduro que convoque a elecciones y bueno, una serie de informaciones relacionadas con Venezuela. Un banco en Inglaterra le impidió a Maduro retirar más de $1.000 millones en oro de la reserva que tiene Venezuela en ese banco en Londres, y habrá que ver, mientras tanto la gente se está manifestando en Venezuela y Maduro sigue firme con el apoyo de los militares. ¿En qué parará? Vamos a esperar. La próxima semana será determinante. Mientras tanto, en Estados Unidos, una derrota, porque hay que decirlo así mismo, una derrota, la sufrida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Le tumbaron el pulso con esto de paralizar el gobierno, de cerrar el gobierno. Más de 30 días el gobierno cerrado, ya la presión era muy grande, una serie de empleados públicos que no estaban recibiendo sus salarios. El propio Trump anunció que se había llegado a un acuerdo y que se ha designado una comisión bicameral para analizar el tema del muro y los fondos que le está solicitando, más de $5.000 millones para el famoso muro. Pero ya a partir de mañana, pues, lunes, pues todo comienza a transitar normalmente en la vida norteamericana, que su economía se había visto afectada por este paro. A propósito de Estados Unidos, el pasado viernes, la embajadora de los Estados Unidos en el país estuvo visitando la sede de la
el Club Sirio Libio Palestino, que es una entidad que agrupa a ciudadanos de estos países árabes radicados en la República Dominicana y sus descendientes. En esta actividad, el candidato presidencial del PRM, el licenciado Luis Abinader, le tocó la tarea de recibir a la señora embajadora de los Estados Unidos, la señora Weinstein, y se ve ahí cuando ella estaba firmando el libro, y también Luis Abinader aprovechando para hacerse uno de esos famosos selfies junto a la embajadora y su esposa Raquel Arbaje. Es decir que los descendientes de sirios, libaneses, palestinos estuvieron el viernes departiendo con la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana. Que a propósito de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, que ha anunciado formalmente la apertura e inscripción para nuevos militantes, y en una actividad donde se ha visto involucrado de lleno tanto Luis Abinader como el expresidente Hipólito Mejía, los dos principales líderes de este partido, además de su presidente José Ignacio Paliza, su secretaria general Carolina Mejía, pues el PRM inició esta semana una interesantísima, importante campaña de promoción primero pidiendo a la gente que participe en política, que se inscriba en el partido y que contribuya al cambio por el que está propugnando el PRM de cara a las elecciones del año 2020. Vamos a ver un spot que nos han hecho llegar de lo que es la campaña de promoción y publicidad del PRM. Adelante. A los corruptos les conviene que no te interese la política. A los que violan la Constitución les conviene que creas que no hay oposición. A los responsables de aplicar las leyes no les interesa que quieras un país más justo. Los que te dan apagones no quieren tu energía para cuestionar el problema. A los responsables de la delincuencia no les interesa que cambien las cosas. A los que se enriquecen con lo nuestro les conviene que pierdas la esperanza. Ponte en esto. Únete a un futuro mejor. Únete al PRM. Una campaña novedosa, una campaña dirigida fundamentalmente a las personas que son apáticas a participar en actividades políticas, personas que por lo general sienten grandes preocupaciones por lo que está pasando en el país en materia de corrupción, de impunidad, de inseguridad, de criminalidad, la falta de oportunidades para jóvenes. Esa es una campaña dirigida también para ese segmento joven, que es el que tiene que no solamente preocuparse por lo que está pasando en el país, sino que debe ser el protagonista de los cambios, de que las cosas sean diferentes, de que el país camine por un rumbo diferente, que no sea simplemente la publicidad, la promoción y que todo está bien y que miren el crecimiento económico del país en los últimos 10 años, 15 años ha estado por encima del 5%, que el turismo está creciendo, que hay nuevas inversiones, que hay obras de este tipo, todo eso perfecto. Bueno, ahora, la población tiene que sentir que eso que está ocurriendo
le está beneficiando, que ellos están siendo parte de ese beneficio, de que si la economía está creciendo, lo más normal es que haya más fuentes de trabajo, que haya menos desempleo. Que si la economía está creciendo, lo más normal es que haya más empresas demandando mano de obra. Si la economía está creciendo, lo más normal es que el país sea un país competitivo. Un país competitivo, un país que tenga la capacidad para exportar cada vez más. Y lo que estamos mirando es que cada vez más estamos importando. Entonces, de eso es que se trata. Por eso nuestras felicitaciones al PRM. Ojalá que esto también estimule a otros partidos a hacer este tipo de promoción para que esa juventud que hoy está apática, que no quiere participar en política, se anime. Y sobre todo, que vea en los partidos políticos no un medio para ascender, para conseguir el empleo, porque no necesariamente para eso usted tiene que hacer política, sino para que el país, a través de los partidos, se vaya adecentando en lo que tiene que ver con la política, en lo que tiene que ver con el comportamiento del ciudadano, en lo que tiene que ver con la ética y el comportamiento de los funcionarios, porque para eso es que tienen que servir los partidos políticos. Esos partidos políticos que reciben recursos de la Junta Central Electoral, recursos de nuestros impuestos, deben hacer cosas como esa. Hoy, esa promoción del PRM es una promoción eminentemente política. Debe venir después otras promociones, otras promociones de educación, de formación, de llevarle confianza a la población, que también se vea a los partidos como el vehículo, el medio, donde usted pueda recibir instrucción, recibir educación, recibir formación. De eso es que se trata y para eso es que deberían ser utilizados los recursos que a través de la Junta Central Electoral reciben los partidos políticos. Gracias a ustedes por haber estado en el día de hoy con nosotros. Los esperamos el próximo domingo con otra entrega de las noticias de Archival.